de los casos que nos tocó es un camión que se accidentó de regreso Ok, y que fallecieron 10 personas y algunas otras más resultaron lesionadas. sí, Y también ahí ves como la perversión del sistema de justicia, ¿no? Que cuando nosotros nos enteramos de este caso, las personas rarámuris, sí, todas las personas rarámuris, habían ya perdonado al chofer del camión, entonces no había como posibilidad de seguir un proceso penal. Las personas le habían otorgado el perdón, el camión no tenía seguro y el señor solo se había comprometido a llevarles unas despensas a sus comunidades. Entonces a nosotros nos llaman porque el Señor no se presentó a llevarles las despensas, ¿no? Y nadie en ningún momento habló como del patrón que los había contratado y que los llevó a trabajar a sus tierras, ¿no? Y si era un patrón identificable, pues si era una persona con la que cada año iban a trabajar, pero realmente en el derecho laboral pues era difícil probar como esta relación, ¿no? De obrero patrón, pero pues bueno, si conseguimos en conciliación que se les diera una indemnización a los deudos de las personas. Cuira, nosotros somos Pies de la Tierra, una asociación civil sin fines de lucro que trabaja junto con comunidades de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, México, para mejorar las condiciones de vida en sus territorios y de sus bienes naturales, y de esta manera contribuir a tener un planeta con riqueza en biodiversidad y culturas, ya que creemos que entre más bioculturalidad haya, más resilientes seremos como humanidad. En este podcast invitamos a seres humanos que por sus hechos, más que por sus palabras, son los pies de la tierra. Es decir, gracias a ellos y sus aportaciones a la sociedad y al medio ambiente, el mundo sigue de pie y avanzando a un planeta más habitable y justo para las próximas generaciones. Cada 15 días platicaremos con extraordinarias personas para que nos compartan un poco de sus historias de vida, sus motivaciones y esperanzas en el porvenir. ¿Estás listo para ser el próximo pie de la tierra? Bienvenidos, comenzamos. cuira, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan en este su podcast de Pies de la Tierra. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes en este episodio número 5. Ahí vamos, muy contentos con este proyecto. La verdad es que pues ahí va creciendo poco a poco. Le damos muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Ya tenemos gente que nos escucha en Uruguay, obviamente pues en México, Alemania, eh, donde más nos escucharon, en Guatemala también tenemos ahí algunas reproducciones. La verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos y bueno, pues ahora vamos aquí a este quinto episodio que traemos otra súper invitada, otro muy buen tema, un tema picante, un tema duro, sobre todo en países que habían sido colonizados. El día de hoy nos tocará hablar un poquito sobre los derechos indígenas y bueno, traemos a una persona que pues es un pie de la tierra, sin duda, es una persona que está dedicando su vida, ahora sí que podemos decir que desde niña ha estado empapada con estos temas, gracias a su familia, a sus padres que también son personas que conocemos hace mucho tiempo y son seres extraordinarios. Y bueno, pues a entrarle al tema de hoy, vamos a platicar un poquito sobre esto de los derechos. Y bueno, como en cada episodio, les platicaremos un poquito sobre la situación que se vive con datos duros, ¿no? Bueno, como ustedes lo saben, gran parte de los países latinoamericanos y en otros continentes ha habido o hubo colonizaciones. La de nosotros acá en México empezó hace 500 años. Y bueno, desde entonces prácticamente estos pueblos originarios, estas comunidades indígenas, no han visto cambiada su suerte radicalmente. O sea, realmente parece que se sigue viviendo como si estuvieran colonizados. Ahorita un poquito más nos va a platicar nuestra invitada
si es verdad esto o qué matices tiene. Y bueno, desde hace 500 años acá en México se empezó con la colonización, y en esta parte donde estamos en Chihuahua platicando un poquito sobre la Sierra Tarahumara, pues fue el último bastión, la última parte del territorio que en esa época se llamaba la Nueva Vizcaya, que fue que llegaron estas personas, los colonizadores, los españoles, y se metieron. Entonces, a partir de ahí, después de la independencia de México en 1810, pues no ha habido grandes cambios, y para que se den un poquito la idea, ha habido muy pocas declaraciones a nivel nacional y mundial para respetar los derechos de estas culturas, de estos pueblos que estuvieron antes que nosotros, que ya somos una mezcla, ¿no? De comunidades indígenas y de los europeos en este caso. Entonces, para que se den una idea, hasta hace apenas 32 años, la Organización Internacional del Trabajo firmó un convenio con varios países llamado el Convenio 169, que habla sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes. Y es un tratado internacional que es vinculante y que permite que los pueblos indígenas y comunidades tribales puedan gozar de sus derechos humanos. Este convenio fue firmado por México, y y como les decía, es vinculante, o en inglés se dice que es que comply, o sea, que como que es a fuerzas, que los países, que los estados deben de garantizar que se cumplan. Esto fue hace apenas 32 años, imagínense, la conquista, les platicaba, fue hace 500. Vean la escala del tiempo en donde apenas en un papel varios países se comprometen a darles cumplirles sus derechos, ¿no? Después de eso, en el 2007, hasta el 2007, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aunque este documento no se considera jurídicamente vinculante. O sea, este solamente es como una carta de buenas intenciones, que los países dijeron, sí, estamos de acuerdo con esto, pero pues nadie los puede obligar, nadie los puede sancionar para que se respeten esos derechos, ¿no? Y por último, también quisiéramos pasarles algunos datos. En el 2017, la relatora especial de las Naciones Unidas hizo una visita aquí en México del 8 al 17 de noviembre del 2017, y realizó un informe sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas. Y en ese informe se concluyeron varias cosas, ¿no? Entre las cuales, pues, las que les voy a platicar. De manera especial, se destaca la necesidad de garantizar la libre determinación, autonomía y reconocimiento de la personalidad jurídica, el respeto por el territorio y los recursos naturales, así como el acceso a la justicia. Los pueblos indígenas en México siguen siendo objeto de discriminación estructural, sistémica, institucional y social, así como de inseguridad y violencia. Estos pueblos han sufrido una discriminación histórica que los ha marginado de procesos de decisión y los ha mantenido ausentes en el diseño, planeación y ejecución de políticas públicas en el país, lo que ha generado una serie de violaciones en sus derechos humanos, tales como el derecho a la tierra y el territorio, el derecho al acceso a la información y el derecho al medio ambiente sano, entre otros. Tomando esto en cuenta, ha habido una reducción cada vez más intensa en la participación pública de los pueblos indígenas y la continua intimidación a defensores y defensoras de la tierra, territorio y ambiente, que se ha traducido en un número significativo de agresiones, ataques, asesinatos y desplazamientos a líderes indígenas. Esta fue solamente una parte de las conclusiones de este informe que les digo de las Naciones Unidas, de la relatora especial. Pues qué decirles, checando esos datos, échense ese trompo a la uña, ¿no? Es un problema muy fuerte que se sigue teniendo, al menos en México, yo creo que en gran parte también de países latinoamericanos o de África o de Asia, ¿no? Fuimos colonias de países europeos generalmente. Y bueno, pues para hablar de este tema tan duro, tan difícil, tenemos una súper invitada, una amiga desde hace muchos años, que la conocemos de acá de los trabajos en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, México.
una gran persona, una gran profesional, amiga sobre todo, Citlali Quintana Sapien. Ella nacida en Nicaragua, con unos padres extraordinarios que ahorita yo creo que nos va a platicar un poquito, que yo creo que la llevaron a hacer lo que está haciendo ahora. Pues nos va a platicar de todo esto. Quisimos invitarla a ella por su experiencia ya como abogada. Ella estudió Derecho y después estudió una maestría en Derecho. Entonces tiene bastante conocimiento tanto teórico como práctico. Y bueno, pues que nos hable un poquito de la situación que le ha tocado ver y ejercer. Entonces, Itlali, pues muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación. Y bueno, pues para empezar esta entrevista, platícanos un poquito de ti, platícanos de tu vida, de cuáles son los recuerdos más viejos que tienes, si recuerdas algo de tu infancia allá en Nicaragua, de tus papás, pues platícanos un poquito. Gracias por aceptar la invitación. Buscando cambios sociales, y eso fue lo que llevó a que nosotros, mi hermana y yo, naciéramos en Nicaragua, como comentas, que fueron mis papás un poco a apoyar como la segunda parte de la revolución nicaragüense, buscando, pues también creyendo que allá había como una lucecita y un camino que estaba haciendo el pueblo nicaragüense por su autonomía, por sus derechos. Y bueno, pues allá nos tocó nacer, a mi hermana y a mí, y realmente tengo como pocos recuerdos de nuestra etapa en Nicaragua. Lo que tengo son fotos y recuerdos que me platica mi hermano o mis papás. De ahí regresamos a vivir a México, a Chihuahua, y específicamente a la Sierra Tarahumara, también invitados mis papás por la iglesia que apostaba o que estaba influenciada por la teología de la liberación, por trabajo con comunidades de base, por trabajo con la gente, y fue por eso que crecimos en el pueblo de Cerocahui, en el municipio de Urique, en la sierra. Y pues bueno, ahí estudié mi primaria, la secundaria y la preparatoria. Ya tuve que trasladarme a la universidad, a la ciudad de Chihuahua, y pues ya, como dices, estudiar la licenciatura en Derecho y pues empezar mi vida profesional. Órale. Citla, ¿qué tanto influyó, o sea, qué tanto consciente o inconscientemente influyó todo lo que viste o escuchaste con tus papás en ese entorno? Pues yo creo que totalmente mis recuerdos de ellos, pues son recuerdos en asambleas que íbamos con ellos, en encuentros de gobernadores que nos llevaban, en pláticas con mi papá, que es una persona muy conversadora, y que pues pudo también, eh, pues tratar de educarnos y de sentarnos principios de colectividad, de apoyo mutuo, mis papás se ascriben también a un grupo de franciscanos, de personas que apuestan por una iglesia ecologista, por una iglesia de los pueblos, por una iglesia del cuidado. Y pues es en donde crecí, pues son los espacios que me son familiares y en los que realmente no he salido mucho de esa área. Ok. ¿Te acuerdas de algo así como particular que te haya tocado de niña o de adolescente o de joven que decías, ay, caray, esta vida que llevo yo, que llevan mis papás o el tipo de pláticas que tenemos, no son, o sea, no son muy normales que se lleven porque, pues para que entiendan un poquito a los papás de Citlali, son personas que realmente tienen un compromiso muy fuerte con la sociedad, con los grupos vulnerables y con la ecología. Entonces, si alguien los ve de fuera, pues sí son
como gente que se sale mucho del patrón de una vida normal que puedas llevar y siempre siendo tan, pues, perteneciente a esta cultura mestiza, ¿no? Ver a una persona que anda haciendo huertos hace 30, 40 años y platicando a la gente de cómo mejorar su salud con plantas medicinales, pues sí, sí era algo, me imagino que fue algo diferente. ¿En qué momento te diste cuenta tú, Citla, de eso? ¿Alguna anécdota que tengas de tu niñez o tu juventud? Pues realmente yo creo que ya fue en los últimos tiempos, pues cuando a lo mejor cuando ingresé a la universidad, que por ejemplo alguna pregunta de por qué quisiste estudiar derecho que te hacen clásicamente Sí. casi todos los profesores en primer semestre, y mi respuesta sí fue así como no, que los derechos y que la justicia social y cosas así. Y mis compañeros después me hacían bullying, me decían, ay, sí, o sea, como que todos, como que, ¿por qué dices eso? O como que, ¿por qué se te ocurrió eso? O que quisiste quedar bien con el precio, o, ay, sí, me hacían un chorro de burla, pero yo realmente, pues no sé, o sea, así era en ese momento, a lo mejor inconscientemente, ¿no? La verdad es que el cambio también del pueblo a la ciudad, a pesar de a lo mejor tener otras herramientas distintas a mis compañeros del telebachillerato, pues sí fue bastante drástico, pues. Y pues realmente como la manera o las decisiones que han tomado mis papás todavía son cosas como que me siguen como cuestionando o preguntándome o indagando incluso últimamente más en la historia familiar y personal de ellos, de por qué ciertas decisiones, o sea, por qué se fueron a Nicaragua, o sea, por qué se fueron a la sierra, son preguntas que hasta últimamente he estado haciendo. Realmente pues no es algo como que, o sea, para mí es normal, pues, o sea, no como algo que me pareciera Ujú. como especial o diferente, simplemente pues así me tocó y pues últimamente sí lo valoro y lo hago consciente, pero realmente pocas veces lo he hecho así como consciente o valorarlo. Órale, muy interesante. Oye, Citla, ¿y tú siempre pensaste desde que ibas en la prepa o ya que ibas a salir que querías estudiar derecho? ¿Sí lo tenías así como que ya muy claro por cómo le contestaste al maestro, como que ya tenías esa jerga, pues ese bagaje, ¿no? Eh, de mis primeras opciones de carrera fue ingeniería forestal, fue una de mis opciones. Y mi hermano fue el que me dijo, no, tú necesitas más bien un trabajo o así donde te desenvuelvas con personas o donde hables con la gente, no te va bien ingeniería forestal. Ok. Este, y bueno, y la verdad, estos temas de derechos, mis papás fueron también como voluntarios de una organización que estaba bastante fuerte y con bastante trabajo de base, que era COSIDAC en su momento. Ellos eran enlace de COSIDAC con Chihuahua allá en la sierra. Entonces a mi casa sí llegaban como que bastantes personas a plantear sus casos, a solicitar que se les hicieran escritos, a mandarlos a Chihuahua y ya las abogadas que tenían en ese entonces hacían gestiones, pero no, mi enfoque primero fue de ingeniería forestal y ya, pues ya de verdad no recuerdo en qué momento ya dije que derecho y que sí fue realmente una decisión que mi papá sí cuestionaba, ¿A poco? sobre todo por el tema, ajá, sobre todo por el tema de seguridad y por el tema, pues a lo mejor por el enfoque en el que me veía que probablemente me quería desenvolver, pues que era derechos humanos o derechos indígenas y que realmente a ellos les tocaron como experiencias bastante fuertes ya en aquellos años, pues de personas o de cosas que le sucedían a los defensores de derechos humanos, ¿no? O sea, no era algo que pues como que mi papá deseara para mí Mm. como esa carrera, ¿no? Y después pues ya lo aceptó, o sea, no es como que me dijera no, 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 sino pues que me hizo esas observaciones, pero pues bueno, ya me fui
estudiar. Y, oye, entonces también lo tenías claro ya desde antes o durante la carrera que tú te querías enfocar a la cuestión de derechos indígenas. Sí, eso fue también producto o incentivo como de otras amistades o de otras influencias en mi vida que decían, pues, o sea, aquí está pasando esto, ¿no? O sea, tenemos estos temas y hay mucho trabajo en estos campos, ¿no? Y ya que estás estudiando derecho, pues estaría bueno que vieras esto, ¿no? Y me mandaban, así yo estaba en primer semestre y me mandaban en la jurisprudencia o en ese entonces estaban trabajando estaban iniciando, recuerdo, alguna de las consultas que hizo el EZLN a nivel nacional y los primeros logros que ellos tenían, o bueno, ya habían tenido, pero en ese entonces como a mí me empezó a llegar ese tipo de De información, información. Uh-huh. y así como que, ajá, haznos un análisis de esta propuesta, y yo, no sé, está chida, pero no, realmente pues hasta ahí. Sí, órale. Y entonces terminaste la carrera en Derecho acá en Chihuahua, en la UACH. ¿Saliste con alguna tesis en específico? ¿Te graduaste por promedio? ¿Hiciste alguna especialidad? En la universidad, aquí en la UAS, tienes la opción de graduarte. Yo hice una tesina, no hice una tesis que habló de los derechos laborales de los inmigrantes. Ok, Fue así como un documento, nada más, no fue así, y ya con eso me gradué. ok, Y no, haces una especialidad, pero no es así como que tu especialidad. ya. Y después de la universidad, ¿qué pasó? Si te fuiste a trabajar, ¿fue cuando estuviste trabajando en Sedail o trabajaste antes en algún otro despacho y después decidiste hacer la maestría? ¿Cómo fue esa parte de tu proceso en la vida? Empecé a trabajar en un despacho cuando estaba en la escuela, en la universidad en los últimos semestres. Estuve con dos abogados trabajando temas fiscales y de derecho familiar, pero sí, siempre tenía la inquietud pues de trabajar o de regresar a la sierra y metí de hecho varias solicitudes a asociaciones civiles que sabía que trabajaban con derechos indígenas, pero en ese entonces pues ellos andaban buscando como abogados que tuvieran ya bastante experiencia y que estuvieran litigando casos y pues no era como que mi caso concreto. Entonces estuve trabajando en un despacho y después, como a los 6 meses de haber egresado, Aide me invitó, que en ese entonces era directora de SEDAIN, y me invitó a trabajar ahí. No era una organización que trabajara con derechos, pero era una organización pues que estaba en la sierra y pues era como un primer pasito, ¿no? Entonces pues me fui a trabajar Ok. a SEDAIN. ¿Y cómo te fue en Sedain? ¿Aprendiste algo nuevo? ¿Viste otro enfoque distinto al que ya habías vivido en la sierra cuando estabas viviendo con tu familia, con tus papás? ¿Ya lo viste desde otro enfoque? Sí, en Sedaín me tocó trabajar sobre todo en comunidades que en la sierra les decimos como de la alta Sierra Tarahumara, del lugar donde hace más frío y que es realmente como otra variante del idioma y también de la cultura que yo no conocía, que no conocía absolutamente. Y pues en Sedaín tienes como la oportunidad de estar bastante tiempo en las comunidades, de convivir con la gente, con sus problemáticas y con la cultura en sí, pues como en todo lo que es estar y vivir ahí. Ujú. Esta es como la oportunidad y la experiencia que me dio ser ahí y pues de ver también de primera mano como las necesidades o las violaciones pues, que tocan ahí de manera muy frecuente y que pues diversos actores las enfocan de diferentes maneras, ¿no? Entonces, pues ahí estuvimos como construyendo una idea, pensando, por ejemplo, desde los derechos, qué se podría hacer en tales o tales situaciones que se presentaban. Ok.
O sea que ya fue tu primera experiencia ya enfrentarte un poquito más a la realidad ya como abogada, ya con las bases del derecho. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención ya con ese enfoque estando ahí, Citla? O sea, ¿qué parte viste que era la más vulnerable de las comunidades en cuestión de ejercer sus derechos? Pues en realidad las comunidades tienen bastantes limitaciones al ejercicio de sus derechos, principalmente la autonomía territorial y la creación de mucha dependencia de instituciones o de gobierno para el logro y la satisfacción de sus necesidades más básicas como el agua, por ejemplo, o como la comida, o sea, en la situación de precariedad de muchas comunidades hace que cíclicamente, pues, o constantemente se estén requiriendo de apoyos externos porque, por ejemplo, las comunidades no tienen acceso total al disfrute de su bosque. Por ejemplo, no pueden realmente beneficiarse de manera económica de él, se benefician pues de que viven ahí, del agua, a lo mejor, del medio ambiente, pero del cuidado de sus animales, pero no pueden, por ejemplo, comercializar ellos directamente si quisieran este, la madera o así. Entonces, y también ellos, algunos casos que me tocaron, por ejemplo, de resolución de conflictos en las comunidades que resolvía el gobernador o cuestiones así que eran como interesantes, ¿no? Un gobernador que tenía ahí su red con un chorro de papeles de cosas que habían resuelto en lo que él era gobernador y que guardaba para que si después esas mismas personas venían o fueran con otro gobernador, pues no fuera a repetirse como el Mm, mismo problema, pues como esa situación de jurisprudencia o de sistemas que van generando las comunidades y también la intervención externa de los ministerios públicos o de los jueces que te toca cuando estás ahí con algo tan sencillo como bueno, no tan sencillo, pero el trámite o la gestión de una defunción, por ejemplo, sí. que depende totalmente de los policías o de la gestión externa, pues, del Estado y que ellos, pues, no pueden gestionar ese tipo de cosas, incluso, pues, toda la falta de documentación que hay en las comunidades, ¿no? La falta de servicios de registrarse y esta también como ambivalencia en el que estamos nosotros como defensores, como uno, de apostar a que sean como sus propios sistemas los que validen, sus propios sistemas los que gestionen, o buscar que se incluyan o que se regularicen en los sistemas que ya están establecidos, ¿no? Con las actas, con los matrimonios, con los juicios, con todo eso. Entonces, aquí en otros pueblos no es eso tan discutido, ¿no? Todos claramente tienen muy claro que son sus sistemas, que es su derecho, pero en Tarahumara con los pueblos no, ellos de repente sí acuden mucho y sí tienen necesidad de depender de estos programas o de gestiones de gobierno. Ya. No, hombre, no manches. Ya con todo lo que platicaste son un chorro de temas de los cuales podemos seguir platicando. Nada más ahí déjame hacer ahí unos comentarios para la gente que no está muy familiarizada con las comunidades indígenas ni de México o a lo mejor acá de Chihuahua. Cuando Citlali comenta del gobernador, no es el gobernador del estado, es el nombre que le dan a la autoridad tradicional acá en la sierra. Que el nombre viene, yo creo, a lo mejor ahorita tú me corriges, Citla, viene de cuando vinieron los primeros españoles, las primeras misiones. Trataron de organizar a la gente, las comunidades que había, los asentamientos que había de los Rarámuri, y pues empezaron como que a jerarquizar rangos, como que la manera como ellos lo entendían, desde donde venían España o la Nueva España, pues querían más o menos implementar algo así. Entonces quedó una mezcolanza en muchas cosas, o sea, en el sistema, pues, ¿cómo le podemos decir? Político, administrativo de las comunidades y también en el sistema religioso. Se le llama a todo esto como sincretismo, o sea, que quedó una mezcla de dos culturas, ¿no? Entonces, pues eso sigue hasta la fecha.
que es otro tema, ¿no? Cómo lo hicieron los españoles, los misioneros que vinieron para acá, con tan pocos recursos, o bueno, no sé qué tan pocos, a llegar a una tierra, pues era la última parte de Nueva España, bueno, era llamada Nueva Vizcaya, por explorar, era ya lo más lejano, para que sea una idea, ya lo hemos platicado en otros episodios, pues Chihuahua es el estado más grande de México, es la mitad de España. Para cruzarlo de lado a lado, de este a oeste, te tardarás, ahorita con las carreteras que hay, 8 o 10 horas. Igual de norte a sur lo cruzas en 8 horas más o menos. Entonces imagínense, hace 500 años, 300 años, cómo era la situación, ¿no? Y cómo llegaron a influenciar de tal manera a estas comunidades todos los agentes externos, ¿no? Pues la conquista, en pocas palabras, y hubo revueltas y todo. Pero bueno, lo que quedó aquí ya fue un relajo porque ya está el sistema del Estado de Mexicano y no es ni una cosa ni otra, o sea, no es de para no creerse que muchas comunidades que ya tienen acceso a carreteras y caminos que pues, lo hace todavía un poquito más fácil de llegar, no tengan, como dice Citlali, una INE, una identificación personal, que es la que se usa acá en México para poder votar o para poder identificarte. O sea, es gente que a veces no tiene, o sea, no está registrada en ningún lado, no tiene a veces un acta de nacimiento, como decía Citlali, un acta de defunción. Son cosas tan básicas que uno las da por sentado y aquí en pleno 2021, o sea, cuando ya hay otros avances en el planeta, el internet y muchísimas cosas que han traído mucha democratización de cosas, en la sierra todavía, en la Sierra Tarahumara, quedan lugares, quedan comunidades que no llega todo ese acceso. Y ya nos podemos meter a cuestiones de agua, ¿no? De agua, de saneamiento, si lo quisieras llamar drenaje, comida. Es una situación muy complicada la que se vive en estas comunidades y pues ahí hay muchas cosas que te puedes preguntar, ¿no? O sea, ¿qué es lo mejor? Que se queden en una reserva, que vivan ellos con sus usos y costumbres, que si quieren salir de la reserva vengan a las ciudades y puedan hacer lo que ellos quieran, o que se busque llevar el sistema mexicano hasta los últimos lugares y que se ejerzan todos los derechos. Pero vean la magnitud de la campaña. Si aquí uno que es mestizo, que nace en la ciudad con todos los, en teoría, todos los privilegios, pues muchos de nuestros mismos derechos no se ejercen correctamente, ¿no? O sea, a veces estamos privados hasta de nuestra libertad por la inseguridad y muchísimas cosas. ¿Cómo pensamos, cómo queremos llevarles eso mismo a las comunidades, ¿no? Es algo pues que no convendría. No sé qué piensas tú, Citla, de todo esto que me haces reflexionar. Sí, pues yo creo que realmente en Tarahumara estamos viviendo todavía como procesos de colonización y que se pueden implementar, pues se están implementando como de manera vertical. Cuando se dio aquí la conquista de México, pues fue, como dices, uno de los últimos lugares. Incluso una característica de los territorios de la sierra en comparación con otros territorios indígenas en México es que, por ejemplo, hay territorios indígenas a los que el virrey les dio títulos de sus tierras y Ok, acá en Tarahumara los grupos rarámuris no estaban organizados así, ninguno de estos grupos tiene títulos virreinales de esa época. ok. Aquí empezó este tema del reparto, pues ya hasta después de la revolución. Entonces sí, estamos como en ese proceso, ¿no? De que todavía, incluso con todavía estas dudas desde las mismas instancias, ¿no? De que se integren o de que la autonomía o de la autodeterminación, incluso ellos mismos, ¿no? Entre ellos mismos hay algunas contrariedades como rarámuris que dicen, no, pues déjenos en paz, ¿no? Nosotros nos arreglamos y otros rarámuris que dicen, no, o sea, sí queremos y otros que pues que se mueven perfectamente en los dos mundos, ¿no? Ujú, O que les cuesta un poco, pero que se navegan en el mundo mestizo y en el mundo rarámuri, sí. sufriendo, por supuesto, temas de discriminación y de racismo y de imposición de algunas cosas. Sí, totalmente. Y
Y es una también de las grandes cosas que a mí me gustan mucho de la sierra porque o sea, se nota esta ambivalencia de culturas muy viva, ¿no? Y, o sea, te hace pensar muchas cosas, o sea, como que si vas a la sierra, vas a alguna comunidad o algo, puedes ver esencias que a mí no me ha tocado ver en otros lugares de México, que te hacen cuestionarte muchas cosas, ¿no? El sistema de cómo se organizan, o sea, son sumamente organizados entre las mismas comunidades, ellos saben cómo, cómo trabajar juntos, qué hacer, qué caminos arreglar, hacer sus propios caminos, o sea, te habla de una fortaleza bien fuerte, bien importante, para no redundar, también para que se den una idea, aquí en Chihuahua, lo que es el estado ahora, pues había muchos grupos, muchos pueblos originarios, ya no recuerdo la cantidad, a lo mejor ahorita sí se sabe el dato, y de esos grupos, pues muchos se fueron extinguiendo, se fueron quedando, y de hecho se cuenta que los tarahumaras o los rarámuri estaban más hacia acá, hacia donde está la ciudad de Chihuahua, que es la capital, es más o menos el centro del estado. Y lo que fue pasando conforme fueron llegando estas misiones, ellos se fueron moviendo un poquito más hacia el sur oeste, que es donde empiezan las montañas, ¿no? Es una sierra madre con grandes pendientes. Y entonces, pues todo eso, esa movilización fue como para no buscar, yo me imagino, el no buscar ningún conflicto con estos nuevos agentes externos que venían y para no perder eso, para no perder su identidad. Tan fuerte fue la manera en que ellos pudieron hacerlo que son de las pocas culturas vivas en el estado. O sea, algo tienen, algo saben, algo conocen que han podido resistir muchísimos años pues una fuerza externa que los ha querido sacar o empujar, ¿no? Me sorprende mucho el dato que dices de que hasta la Revolución Mexicana, o sea, la Revolución Mexicana fue en 1910 que se gestó y hasta 1920, yo creo por el 27, empezaron a dar títulos de propiedad de las tierras, o sea, apenas se van a cumplir 100 años de eso, ¿no? Y la conquista empezó hace 500, llevamos 400 años ahí como de retraso para que tengan una idea. Entonces, pues compleja la situación y se valora más pues que haya personas que estudien derecho para poder entender qué se puede hacer y de qué manera hacer justicia a lo que está pasando. Pero me llama mucho la atención que sean, no sé, es lo que yo veo, si claro, tú me vas a corregir también aquí, son más mujeres que están en esta cuestión del derecho al territorio que hombres. Por lo menos acá en Chihuahua o esta parte de los que defienden acá la sierra. No sé si estoy correcto. ¿Cómo ves tú esa situación? Curiosa. Sí, yo creo que tanto en defensa como en la organización propia de los... Se te cortó poquito, Citla. Otra vez. Ok, ajá, te decía que yo creo que tanto en las asociaciones civiles que han tomado esta tarea de acompañar a las comunidades que deciden iniciar algún proceso de defensa de territorio, como en las propias comunidades, sí es bastante notable esto de que sean las mujeres las que se empiecen a organizar, las que empiecen a buscar apoyo, las que encabecen algunas veces las luchas. En algunas comunidades no tanto porque son como los hombres los que tienen cargos, pero por ejemplo cuando es una gobernadora o así, sí adquiere bastante dinamismo y bastante empuje los procesos, pues. Y también a la par, que, bueno, a mí lo que me ha tocado, por ejemplo, estas mujeres, al principio, por ejemplo, de un proceso que acompañamos, proporcionaban los datos de sus hijos o de sus esposos, ¿no? Para que al final los títulos o así, pues van a quedar a nombres de ellos, era como lo que ellas visualizaban y no tanto como para ellas, sino para la comunidad o para sus esposos o para sus hijos o para sus papás incluso, que quedaran pues como dueños o como poseedores de los territorios. Eh,
No sé realmente a qué se deberá esto, a lo mejor también el sentido de cuidado o de búsqueda que tienen las mujeres, pero sí, sí creo que se puede encontrar ese factor en los procesos. Sí, sí, muy curioso, pero también lo estaba pensando, o sea, a nivel comunidad con las mujeres que son las que están haciendo cabeza en todos estos asuntos, pero también en abogadas como tú, como Fátima, como otras activistas como Isela de ASMAC, de Alianza Sierra Madre. O sea, me llama mucho la atención que todos los esfuerzos que se han hecho, una gran parte los liderean mujeres, mujeres también mestizas. ¿A qué crees que se deba esa parte? Sí, yo creo que sí se puede identificar también eso. eh, y realmente no sabría decir por qué. Y sí, también es una como de las constantes que realmente en el medio laboral me toca a mí poco como relacionarme o convivir o gestionar con compañeros hombres. En Mm, algunas de las organizaciones de las que nos juntamos para esos temas, sí hay dos abogados hombres y sí hay un hombre que lidera una de las organizaciones, pero realmente la mayoría sí son mujeres que dedican pues parte de su tiempo a este trabajo en la asociación civil o en el esquema en que están organizados para acompañar comunidades y a sus familias, pues ujú. sí es como esta constante. Y no sé, Sí, no, no sé realmente. es algo como para estudiarse, está bien interesante eso. Más porque todo lo que implica, que ahorita también ya lo vamos a ir platicando, enfrentarte a estas cosas de apoyar de alguna manera a las comunidades para que puedan ejercer sus derechos, el derecho al agua, el derecho al territorio, tiene muchas implicaciones con agentes externos que aprovechan todo eso a su favor, sobre todo económicamente. Entonces, meterte a solamente cuestionar las cosas implica un riesgo para, a veces, para tu propia seguridad personal, y que lo hagan las mujeres, pues es de admirarse. Es algo que también aquí en el estado de Chihuahua se nota mucho, ¿no? Pero bueno, ya platicamos un poquito de esta parte de cuando sales de la universidad, empezaste a ejercer un poco más y tus primeras reflexiones. Ya después de todo esto, decides hacer una maestría y después, si quieres, después tú platicas lo que pasa después en tu vida. También yo creo que hay algo muy importante con esto de Secadi y seguimos platicando. Citlas, dime, ¿cómo decidiste hacer la maestría? ¿En qué la hiciste? ¿Cuánto tiempo te fuiste? ¿Cómo estuvo toda esa parte? Bueno, la maestría que hice hasta ahorita, que tengo pendiente hacer otra maestría, Ok. es en Amparo y era una maestría que me permitía tomar clases cada 15 días porque era cuando estaba yo más de tiempo completo en la sierra. Entonces, pues se facilitaba esta manera como de y que realmente no estaba trabajando yo mucho en el ámbito de los derechos, entonces sí fue como una manera como pues, de seguir estudiando y pues no empolvarse pues con estos Sí, temas de derechos. Y a la par de que inicié con esta maestría, también se da la oportunidad de trabajar, de empezar con una compañera, con Fátima, en organizar como un apoyo más estratégico, más específico a las comunidades en temas de derechos. Entonces, tuvimos o conocimos a algunas personas que nos pudieron apoyar con algún recurso como para ya no es para empezar a trabajar con temas de derechos más específicos y pues lo empezamos a hacer, ¿no? Tuvimos un recurso para pagar nuestros salarios y poder ofrecer nuestros servicios o trabajar con comunidades con las que ya teníamos alguna relación o con grupos que pues que sabían que eres abogada y que te preguntan o que te invitan a algunas cuestiones
muy específicas, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de acceder a un recurso para empezar a trabajar y también para poder seguir trabajando, pues se vio la necesidad de constituirse como asociación civil para poder recibir fondos directamente y administrarlos de manera directa, pues para que fuera como sostenible y para poder seguir teniendo un compromiso y una intervención más estratégica y más específica en las comunidades. Entonces, con mi compañera, con Fátima, este, iniciamos este proceso de constituirnos en 2013 y es cuando ya queda formalmente constituida el Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos Indígenas, que es donde estoy ahorita como directora y que pues a partir de ahí empezamos a trabajar distintos proyectos de capacitación, de reflexión, de diálogo sobre los derechos en las comunidades y algunos casos que nos ha tocado acompañar a partir de ahí. Sí. No, pues muy interesante. Comentarles también a todos los que nos escuchan, Citlali, hasta el momento, hasta este episodio número 5, es la invitada más joven que hemos tenido. No voy a decir su edad por respeto, pero es contemporánea de nosotros. Nació por la época de los 80, nomás para poner como una década. Es una persona muy joven. Y fíjense, pues todo lo que ha hecho y cómo las circunstancias la han llevado pues hasta este punto en el que es directora de SECADI, que ya tiene 5 años trabajando. Y bueno, pues que nos platiques un poquito, pues cómo ha sido ese proceso, Citlali, de ser ahora así como una emprendedora social, dificultades, éxitos, algún caso que nos puedas platicar de lo que han hecho. Sé que estuvieron ahí con esto de un megaproyecto que se hizo que atravesó la sierra, que fue el gasoducto. Y pues ahí hubo ahí también trabajo por hacer, ¿no? Con las comunidades. Pues sí, es el principio para las asociaciones civiles, pues bastante difícil. Nosotros, gracias a Dios, tuvimos grandes aliados y personas y fundaciones que con las mismas inquietudes o con las mismas visiones de la perspectiva de derechos humanos, de derechos indígenas en la Sierra Tarahumara y que nos han sostenido hasta ahorita para hacer nuestro trabajo desde las propuestas que vamos generando, desde los temas y desde los casos y desde las estrategias que vamos nosotros en campo vislumbrando. Entonces, pues tienes que tener una buena propuesta, tienes que tener eh, como visión y claridad en lo que quieres lograr o en lo que puedes realmente hacer con el recurso y con el tiempo y con las capacidades humanas, ¿no? De los primeros casos que nos tocó acompañar es un caso laboral y es una situación que se presenta actualmente mucho, que se presenta de manera constante y que realmente no hay ninguna asociación civil ni nosotros en Tarahumara que le esté entrando, que es el tema de los derechos de los trabajadores migrantes, Ok. de los jornaleros que cada año, cada 6 meses viajan de la sierra a la ciudad sin protección de ninguna clase, en autobuses sin seguro, que llegan a las a las huertas de Montana o en Camargo o en Sinaloa, también sin ninguna protección, sin seguro, sin algún servicio médico, todos los derechos que tienen los trabajadores agrícolas violentados. Entonces, uno de los casos que nos tocó es un camión que se accidentó de regreso Ok. y que fallecieron 10 personas y algunas otras más resultaron lesionadas. Sí. Y también ahí ves como la perversión del sistema de justicia, ¿no? Que cuando nosotros nos enteramos de este caso, las personas rarámuris, sí, todas las personas rarámuris, habían ya perdonado al chofer del camión, entonces no había como posibilidad de seguir un proceso penal. Las personas le habían otorgado el perdón, el camión no tenía seguro y el señor solo se había comprometido
a llevarles unas despensas a sus comunidades. Entonces a nosotros nos llaman porque el Señor nos presentó a llevarles las despensas, ¿no? Y nadie en ningún momento habló como del patrón que los había contratado y que los llevó a trabajar a sus tierras, ¿no? Y si era un patrón identificable, pues si era una persona con la que cada año iban a trabajar, pero realmente en el derecho laboral pues era difícil probar como esta relación, ¿no? De obrero-patrón. Pero pues bueno, sí conseguimos en conciliación que se les diera una indemnización a los deudos de las personas y ya, pero por el tema penal, las mismas comunidades no nos dejaron como continuar ese proceso eh, por ahí, como era pues enfrentarse a la fiscalía que nunca les puso traductor, que no entendieron realmente qué significaba darle el perdón a la persona, que no tuvieron un abogado o un asesor que de las víctimas, pues, que debería de ser en este caso el Ministerio Público, y en ese entonces no había lo que hay ahorita, que es la Oficina de Atención a Víctimas, Sí. no había, pero pues es lo mismo, yo creo, pues, entonces, como esta suma de todos los factores que hace que al final, lo que tengan las comunidades son despensas, ¿no? Y eso se puede traducir en muchos ámbitos. Así es como se solucionan o se solventan muchas de las cuestiones que pasan en la tierra, ¿no? Con dar despensas. No manches, o sea que la indemnización que les dieron fueron despensas nada más. Ujú. Y Pues sí. esto de que dieron el perdón, o sea, es un proceso, es un término jurídico en el que una persona puede desistir de cualquier demanda o de cualquier proceso legal. O fue como, es que al principio te lo entendía como que las comunidades, por su manera de actuar en este tipo de cosas, ellos simplemente dan el perdón y ya, ¿no? A lo que sigue. ¿O tú crees que fue como algo por parte del mismo chofer o del patrón que intentaron persuadir a estas gentes aunque no supieran qué significaba para poder librarse del castigo? Sí es una figura jurídica, es el perdón del ofendido cuando la persona, en su caso, ya no desea seguir ninguna acción en contra de la persona que cometió el delito y procede en estos casos, por ejemplo, de accidentes, de delitos eh, culposos, de delitos por imprudencia. Entonces, es una figura jurídica, pero ahora que lo mencionas, pues también es algo muy socorrido entre las comunidades, ¿no? Esto de perdonar. Ujú. Y perdonan muchísimas cosas, o sea, perdonan al comisariado que se llevó el dinero, perdonan a la empresa que hizo el hoyo, tienen un historial de perdonar muy, muy amplio, pues entonces, pues también puede haber sido uno de esos factores, pero pues realmente, por ejemplo, dieron el perdón antes de haber recibido lo que se les había prometido, por ejemplo, o sea, podrían no haber dado el perdón en ese momento hasta que se les cumplieran las condiciones que ellos ponían, pero no fue el caso, pues. Híjole, es que escucho estas historias y no, es de para no creerse, o sea, no puede ser que, si me escuchas, no puede ser que sigan pasando estas cosas de que te contrato, no eres nadie, nada más vas a trabajar, te llega a pasar algo, no me hago responsable, o sea, como si fueran personas de otro nivel, como si fuera gente que no vale nada, y eso es pues muy triste y te habla pues yo creo que de una perversidad, no sé si consciente o inconsciente, o sea, realmente no sé si se pueda decir en estos casos, es que es culpa del presidente de la República, es que es culpa de los diputados y senadores porque quieren que así sigan estas gentes. Realmente no lo sé, o sea, que se pongan todos de acuerdo y que digan, ja, 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 vamos a hacer que estas leyes no pasen para que estas gentes no sean nadie. O sea, no sé si llega a ese nivel, Citlali. ¿Tú cómo la ves?
Pues yo creo que sí has tocado un punto como de los muy medulares, ¿no? Que es este racismo que nosotros decimos como que racismo estructural y que así está, como que no es que alguien diga o así, sino que así está estructurado, ¿no? Así está construido nuestro sistema y nuestra sociedad, ¿no? Está como que realmente basándose en esta diferenciación o en este negación de la dignidad y de los derechos de algunas personas para poder seguir sobreviviendo como sociedad, ¿no? Para poder obtener un lucro de una manera más fácil y sin consecuencias para los que actualmente están en las esferas de poder, ¿no? Sí. Entonces, sí es uno de los temas que nosotros estamos como tratando de empezar a abordar y de visualizar, ¿no? Como estos también procesos de colonización actuales y esta es pues este racismo, ¿no? Que permea y que limita los derechos en base a quitar, en restar dignidad a un sector a un grupo de personas. Ya. Híjole, no manches, pues qué tema. Pues seguimos platicando un poquito. ¿Cómo viste los temas, los hechos que presentamos al principio del convenio de la OIT? ¿Se respeta, no se respeta? ¿Cómo has visto en los últimos años? ¿Se está haciendo más complicada la situación de ejercer derechos o si ha habido grandes mejoras en todo esto, Citla? Pues no ha habido realmente como grandes mejoras. Creo que se quita una tablita y se ponen otras, ¿no? Se aprueban en papel ciertas cosas, pero se limitan esas mismas cosas que se aprobaron, ¿no? Es un sistema que es muy difícil de explicar y de comprender. Ahorita que decías de las ganancias que ha habido en relación a convenios y a declaraciones. También en 2011 hubo una reforma importante en México que fue incluir los derechos humanos también como presupuesto por sobre las leyes que existen en el país, ¿no? O sea, que en México todos los servidores públicos están obligados a respetar y a promover los convenios en derechos humanos que ha suscrito el Estado, ¿no? Ok, Eso debería tener al convenio 169 en un primer nivel por sobre todas las legislaciones, por ejemplo, de la Profepa, de la Profepa, de la CONAFOR, sobre todas esas legislaciones, ¿no? Debería de estar es los derechos que de una manera más amplia reconoce el convenio 169 y cosa que no ha permeado en la legislación mexicana, pues en ninguno. Por ejemplo, el 169 habla del reconocimiento de los territorios a los pueblos indígenas, cosa que no se ha reglamentado en las leyes mexicanas, ok, por ejemplo. Habla de la consulta, cosa que se está empezando apenas a reglamentar, pero que no ha prosperado, de la autonomía, de la autodeterminación, de los recursos directos a los pueblos, y pues no son logros que se vean, no son letras que se vean reflejadas en los hechos y en las acciones de los gobiernos. ya. Entonces, Y bueno, pues eso también es parte de lo que dices, como esta estructura que ya existe, que alenta las cosas o que de manera indirecta pues es discriminación, es racismo hacia a estos grupos, ¿no? Y, y hay muchos ejemplos, o sea, yo sigo retomando el tema del agua que pasó en Chihuahua hace algunos meses, de que se vaciaron unas presas para poder cumplir con un agua que se debía a Estados Unidos, que pues los campesinos, los productores, que nadie duda que sean muy trabajadores y que es parte de su esfuerzo también, todo lo que han logrado con esos sistemas de riego, pero no se cuenta que esa agua viene de la sierra, ¿no? O sea, como que se nos olvida a todos, como que lo damos todo por sentado, como, pues a lo mejor todos somos parte de este racismo estructural, ¿no? Esa es como que una conclusión que puedo sacar.
y al final de cuentas me siguen dando la lección estas comunidades, como lo llegamos a comentar hace rato, de su organización y de la manera tan sabia y simple que ven las cosas, que los ha permitido, yo creo, a, a seguir, ¿no? A seguir vivos en existencia, una cultura viva, una lengua viva. No sé, creo que hay más de 120,000 personas pues en todo México que hablan el rarámuri, todos casi concentrados acá en Chihuahua. Entonces, pues complicada la situación. No sé si nos puedes platicar un poquito qué planes tienes, Citlali. Maestría, doctorado, qué sigue con Secadi. Eh, Platícale también, me gustaría que platicaras un poquito con la gente, los jóvenes que nos lleguen a escuchar, pues sobre si tienen dudas sobre hacer un emprendimiento social, sobre lanzarse, sobre estudiar derecho o algo relacionado pues al tema de los indígenas acá en la sierra, ¿qué nos pudieras platicar? Sí, pues realmente ha sido bastante difícil compaginar como la dirección de una organización civil como con los estudios ya más a profundidad, ¿no? Como de maestría o doctorado, creo que tendría que escoger uno o lo otro y Ok, por lo pronto pues ahorita sí estoy con la dirección y pues en ese espacio pues es donde estoy tratando de capacitarme y de estudiar y, pues de tener relación con los diferentes temas con los que trabajamos. Y yo creo que en los diversos espacios en los que ya estamos, tenemos que revisar, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta, a lo mejor, como tú mismo has dicho, como del racismo que a lo mejor ejercemos, de la manera en que miramos, de la mirada que tenemos para con los pueblos o para con ciertos sectores de grupos y desde ahí, ¿no? Desde ahí empezar cambios, desde ahí cambiar actitudes, desde ahí favorecer favorecer la profesionalización y el espacio para otros compañeros que se les ha dificultado por pertenecer a estos grupos, ¿no? Desde nuestros espacios es donde tenemos que abonar. Y si tenemos la oportunidad de colaborar de manera más directa, pues también, o crear la oportunidad, porque a lo mejor la oportunidad no nos va a llegar, ujú, tenemos que nosotros crear esta oportunidad de poder ser útil, ¿no? De poder significar, aunque sea algo pequeño, de poder significar un cambio para un bien de otras personas, no solamente de nosotros mismos, pues. sí. Sí, muy importante para toda la gente que tiene intereses en hacer, en ayudar. Digo, hay muchas maneras, ¿no? Desde hacer un voluntariado, hacer prácticas, hacer alguna donación, pero ya los que tienen más interés en empezar algo nuevo, yo les diría, o bueno, también te preguntaría a ti, Citlali, todo lo que has hecho como ya como parte de Secadi, como fundadora, como socia fundadora y ahora como directora, ¿dónde lo aprendes? ¿Puedes ir a la escuela a aprender cómo hacer una asociación civil? No, creo que esos son conocimientos o cosas a los que hay que aventarse, ¿no? Y ir construyendo en el camino, ir preguntándole a las personas, ir investigando tú, porque si realmente ni derechos indígenas es algo que esté en todos los planteles o en todas las universidades o algo así, es algo que tienes que ir construyendo con la práctica y equivocándote a lo mejor y pues que te perdonen también, Sí. pero tienes que intentarlo en otros espacios, la verdad. Sí, totalmente. Yo quería que lo dijeras tú. Estas cosas no se aprenden en ningún lado. Se tiene que uno aventar. Así como hay gente que son empresarios, tampoco esas cosas yo creo que se enseñan en las escuelas. Para hacer un bien común, para tomar una iniciativa, te tienes que aventar. O sea, no hay más, con lo mucho, con lo poco que sepas. Nadie sabe al principio mucho de lo que le va a tocar recorrer en el camino y el camino es el que te va a ir enseñando. Entonces, si tienen ganas, si tienen aspiraciones para poder hacer algo, como todas estas personas que hemos entrevistado,
pues no hay más, hay que aventarse, a lo mejor sí, preguntar con gente que ya haya hecho cosas o algo, pero al final eres tú, son tus ganas, es el compromiso, el que te mantiene en la lucha esta de andar con algún compromiso social o ambiental, ¿no? Y bueno, pues si tienes la suerte, así como Citlali, de tener unos papás con mucha conciencia y con mucho vigor para tomar iniciativas, pues ya estás de otro lado, ¿no? Eh, pues muchas gracias, Citlali. No sé si nos quieras nada más platicar ya para cerrar los 3 programas o los programas que manejen en Secadi, si alguien las quiere contactar para, no sé, alguna donación, un voluntariado, hacer prácticas, que les platiques un poquito y bueno, ya para ir cerrando el episodio de hoy. Gracias, Bernardo. Pues son bienvenidos todos los que quieran colaborar. Nosotros estamos trabajando actualmente 4 líneas de acción, les llamamos líneas de acción, que tienen que ver una con, le llamamos aprendizajes compartidos, que es como reflexionar y hacer talleres con comunidades y con jóvenes sobre sus propios derechos, ¿no? Sobre los derechos que ellos tienen, sobre la construcción de sus derechos desde sus propias concepciones pues la aplicación o la vigencia de estas, que esto es en el área de defensa colectiva, Ok. de tratar de apoyar a algunas comunidades o algunas personas, autoridades, con algunos casos o problemas que tengan con autoridades externas, con autoridades que no sean rarámuris. Tratamos de no intervenir como en las problemáticas o beneficios que ellos mismos desarrollan al interior de sus comunidades. Tenemos el área específica de trabajo con jóvenes, en donde tratamos de tallerear en las prepas, en las universidades, bueno, en algunos espacios con universitarios, y que actualmente estamos empezando a trabajar con docentes de educación media superior en la sierra, sobre todo profundizando y trabajando con ellos estos mismos temas de racismo y de violencia de género, porque las Ok. escuelas son espacios en los que pues se reproducen, ¿no? Estos esquemas, y donde los jóvenes pues también crecen o viven estos mismos patrones, ¿no? Y es como ir tratando de hacer la conciencia con estos docentes para poder trabajar de manera más profunda con los jóvenes. Y tenemos ya como hace 2 años vimos también la necesidad de hacer un área específica de trabajo con mujeres indígenas, principalmente mujeres defensoras de territorio, pero también con temas de derechos de las mujeres, y también ir como viendo o tratando de aprender como la construcción de este feminismo, pero desde de la construcción de ellas mismas, ¿no? De las Ok. mujeres indígenas. La verdad es que estamos apenas como en esa lucha, en ese estudio, y estamos tratando de aprender de algunas mujeres que hemos invitado a que nos platiquen sobre estos feminismos indígenas, y, y tratamos de vincular todo con un área de investigación, de tratar de que nuestras acciones o que nuestras propuestas o lo que hagamos pueda estar fundamentado, sustentado en alguna investigación más formal, que nos permita pues tener tablas para dialogar con otros actores, ¿no? Que realmente no estén tan convencidos o tan empapados de estos temas. Ok, pues perfecto, ahí ya escucharon todos los programas. Si alguien está interesado, no sé, déjanos tus teléfonos, tus contactos, tus redes sociales y tal, y para que la gente pueda llegar hacia ustedes. En Facebook estamos como Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas. En Twitter estamos como CECADI, es CECADDHI, Ujú. CECADI. Ajá. Y nuestro correo es también contacto@cecadi.org. Esos son como las maneras de... También está nuestra página web, es www.cecadi.org. Entonces, pues ahí para que puedan ver nuestro trabajo y pues platicar con nosotros. Ok, perfecto, pues muchas gracias. Pues ya lo vieron, otra historia de vida increíble, otra persona que está poniendo su granito de arena en un ámbito muy en específico que es el derecho de las comunidades indígenas. Entonces, pues ya saben, aquí
Aquí vamos a seguir platicando con más gente que de diferentes maneras contribuyen a esta sociedad y al medio ambiente para que podamos mejorarla para las futuras generaciones y que se pueda vivir bien. Pues muchas gracias nuevamente, Citlali. Yo soy Bernardo Manzano Lepe, de la Asociación Civil. Bernardo, Dime. No, nada más, muchas gracias por invitarnos y también felicidades por esta iniciativa de comunicación, de poder llevar como la voz de diferentes personas a varios espacios. Muchas felicidades y mucho éxito. Muchas gracias. Pues ahí hacemos lo que podemos. Este espacio se forjó por la falta de contenido que hace que las personas pues nada más vean cierto tipo de cosas, ¿no? Y sus aspiraciones sean de cierto tipo. Entonces creemos que esto pues puede enriquecer a las personas como inspiración, como historias de vida también, para que vean que no nada más la vida de uno es una vida difícil o llena de obstáculos, sino todas las vidas son interesantes y se pueden solucionar todos los problemas. Y pues muchas gracias a todos, a ti, Citlali, a toda la gente que ha estado hasta estos capítulos, estos episodios como entrevistado y como espectador, porque son los que le dan pues vida a este tipo de proyectos y esperamos seguir así. Me despido, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias a todos. Natete Rabam. Les recuerdo otra vez, soy Bernardo Manzano Lepe, de la Asociación Civil Pies de la Tierra. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @Pies de la Tierra. Y bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Adiós, Shiva.